Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. 4 militares resultaron heridos tras un nuevo ataque del ELN en zona rural de Bolívar, en el departamento del Cauca. Los militares ya fueron evacuados de la zona donde continúan las operaciones por parte de la fuerza pública. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó un ataque armado contra una unidad militar en Tamarauca que dejó 2 soldados muertos. Los militares fueron atacados con disparos y explosivos en una zona donde opera la guerrilla del ELN. En medio de un ataque del ELN en el corregimiento de Guamalito, en norte de Santander, más de 300 niños vivieron momentos de pánico y terror al escuchar ráfagas de fusil a escasos 300 metros de su escuela. Al menos 3 bloqueos se registran en las vías de Santander por parte de transportadores que protestan contra el aumento de la CPM. Las vías afectadas son la vía Bucaramanga-Río Negro, que comunica con la costa atlántica, la vía nacional que conecta El Socorro con Oiva y el sector de la Lizama para dirigirse hacia Barranca Bermeja. En Bogotá se tiene previsto 4 puntos de concentración por parte de los camioneros independientes: en la calle 13 en el sector del Playón, en la Glorieta de Siberia por la calle 80, el cementerio de Soacha y la autopista norte en el centro comercial Vima. Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López, implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, fueron enviados a guarniciones militares mientras avanzan las investigaciones en su contra. El juez del caso tomó la decisión en una audiencia en la que se les imputaron cargos por concierto para delinquir, peculado agravado y falsificación de documentos, entre otros delitos. El presidente Gustavo Petro generó una fuerte polémica durante la posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, en el departamento del Chocó. Llamó muñecas de la mafia a las mujeres periodistas del país. A propósito, la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó esa forma de violencia contra las mujeres y dijo que no justificara el lenguaje discriminatorio o que estigmatice al referirse a las declaraciones del jefe de Estado. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, radicó un proyecto de ley para criminalizar el reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, es decir, de colombianos delinquiendo fuera del país. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 6 estaciones de servicio que estarían involucradas en la venta ilegal de gasolina en municipios de Nariño y también del departamento del Cauca. Preliminarmente, los bienes están avaluados en más de 7.000 millones de pesos. A la cárcel fue enviado Jefferson Basilio Tarquina, señalado de ser uno de los máximos cabecillas del Frente de las Disidencias de las FARC, Dagoberto Ramos, en el departamento del Cauca. La Fiscalía tiene en su poder varios videos que lo vinculan con atentados y el asesinato a policías. Desde hoy asume Jorge Andrés Carrillo como nuevo presidente de ISA, pese a la polémica desatada por su nombramiento. La Junta Directiva asegura que cumple con los requisitos de ley. Una mujer de 66 años murió en el municipio de San Rafael, en el departamento de Antioquia. La mujer iba en una chiva cuando se generó el incendio. Se conoció a través de un video que un niño había manipulado una pipeta de gas, lo que al parecer fue la causa de la tragedia. La policía israelí detuvo anoche en Tel Aviv a 29 personas durante la manifestación multitudinaria para pedir un alto fuego en Gaza que permita la liberación de todos los secuestrados. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy en Mañanas Blue. 2 de septiembre, bienvenidos, un gusto saludarlos para quienes comienzan activamente este mes. Ya esta es la recta final del año. La temperatura en Bogotá, muy buenos días, es de 10 grados centígrados, comienza tímidamente a amanecer. Les contamos a esta hora las noticias de Colombia y el mundo, las polémicas del día y también a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Han estado muy movidas las redes sociales por cuenta de las inmensas polémicas en las que nos mete el señor presidente. Las 5 de la mañana, 34 minutos. Camila Carvajal. Sí, señor. Néstor, buenos días. Feliz inicio de semana para usted y para todos. Aunque esa polémica, ya le voy a contar, es un gran tema de conversación en redes sociales. Primero los deportes, porque es muy fuerte la tendencia de Falcao, su Falcao y su Millonarios, por el primer gol de Falcao, que es visto y seguido incluso por los que no son hinchas de Millonarios. Es el primer gol del Tigre en el 3-0, fue el segundo gol en el 3-0 de Millonarios contra Patriotas
patriotas anoche, y lo celebra Falcao con un tema que ha sido muy viral, y es ese gol en homenaje al hincha de Millos que finalmente murió el viernes por la eutanasia. A Javier, a ese hincha al que le dedicó el gol Falcao, esa imagen es viral a esta hora. Falcao marcó su primer gol con Millonarios, besó la camiseta y se lo dedicó efectivamente a Javier Acosta, que se llamaba el hincha de Millonarios, a quien le aplicaron la eutanasia el viernes. Y así Falcao iguala a Víctor Hugo Aristizábal, que es el otro nombre que se repite una y otra vez en redes sociales, con 346 goles como futbolista profesional. Por eso la tendencia, que no es la única de deportes, también muy fuerte la conversación alrededor de Lucho Díaz por el doblete con el Liverpool. Los elogios empezaron en la prensa inglesa y ya están en todas las redes sociales por ese gol de Lucho. Sí, ya les vamos a contar de los deportes. Bueno, fueron 2 goles de Lucho Díaz. Sí, doblete en ese marcador también. Ese partido también terminó 3-0. Jugando nada más y nada menos que contra el Manchester United. Así que por el lado de Falcao, por el lado de Lucho Díaz, buenas noticias para el deporte en Colombia. Y la de Lucho al Colombia. Final también una buena noticia de cara a la eliminatoria, porque recuerde que Lucho viene, que está convocado este y fin de semana, vuelve el viernes la selección tenemos partido Colombia. de la selección, así es. Y decía usted, el otro tema para salirnos de deportes tiene que ver con política. La tendencia, sí señor, el presidente Gustavo Petro, por cuenta de su discurso en Chocó, el que fue repetido anoche vía formato alocución presidencial. Ese discurso de casi 1 hora tiene como tendencias las mujeres de la mafia, que es la frase del presidente Petro para hablar de las periodistas mujeres en Colombia, pero también, Néstor, esa locución nos deja como tendencia numeral Cantinflas, por lo que pasó para quienes vieron la locución en una señal particular en DirecTV con el canal RCN. Usted sabe que uno puede en estos sistemas buscar el nombre del programa que está a esa hora en directo. En la marca, en el programa estaba en la programación del día. Domingo a las 8 de la noche. Cantinflas. Están pasando películas viejas de Cantinflas. Sí, señor. Y entonces, viendo al presidente, aparecía marcada así esa locución, y por eso la tendencia en redes sociales de esas cosas que pasan producto de cómo estaba marcada la programación. A esto se suma numeral Fuera Petro para quienes siguen criticando su discurso, pero también hay quienes lo apoyan. Desde el petrismo promueven numeral Petro no está solo. El presidente Petro habló este fin de semana de la dictadura que había en Colombia durante el gobierno Duque por defender a Maduro. El presidente Petro llamó este fin de semana y repitió anoche la locución a las mujeres. Les dijo a las periodistas muñecas de la mafia. Esas son las polémicas, ya les voy a contar, 5:37 minutos, pero antes, las noticias deportivas. Juan David. Néstor, buenos días. El 20 de junio de este año, Falcao fue anunciado como nuevo refuerzo de Millonarios para este semestre. Desde ese día, los hinchas de Millonarios solo pensaban en una cosa: cantar un gol del Tigre. Ayer, tras 73 días de que se diera ese anuncio, por fin se cumplió ese sueño. Falcao anotó, hizo el segundo gol de la victoria 3-0 de Millonarios frente a Patriotas. La anotación llegó al minuto 55 cuando recibió el balón cerca al punto penal tras un rebote en Jader Valencia y con un derechazo venció al arquero de Patriotas. En rueda de prensa, el Tigre no pudo ocultar su felicidad. Bueno, ha sido una sensación maravillosa poder anotar el primer gol con todo este marco que teníamos hoy, donde los hinchas nos acompañaron en esta ciudad, y bueno, quiero agradecerles a todos. El Tigre además le cumplió su promesa a Javier Acosta, el hincha de Millonarios a quien le aplicaron la eutanasia el pasado viernes y a quien Falcao le había prometido que le iba a dedicar el primer gol. Ayer en Villavicencio, celebrando la anotación, Falcao sacó una camisa con una dedicatoria a Javier. Javier Acosta, nunca te olvidaremos, decía la camisa. Además, el gol de Radamel ayer fue histórico para el fútbol colombiano, y es que con él el Tigre llegó a las 346 anotaciones en su carrera, lo que lo iguala con Víctor Hugo Aristizábal como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Sobre este récord también habló Falcao. Y hoy pues logro esta marca, ojalá pueda hacer muchísimos más goles para Millonarios, y bueno, muy contento por eso. Falcao no ha anotado un gol desde su época en el Rayo Vallecano, cuando lo hizo el 6 de diciembre del 2023 en la victoria 2-0 del Rayo sobre el Yeclano Deportivo en la Copa del Rey. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, 5:39 a.m. El presidente Petro ha estado hablando durante todo el fin de semana de golpe de Estado. Tiene la teoría de que lo quieren tumbar y tiene la teoría, y lo dijo defendiendo a Nicolás Maduro, que se robó las elecciones de hace un mes en Venezuela, que aquí en Colombia, esta es la tesis del presidente Petro, había una dictadura, que es una cosa muy curiosa que lo diga el presidente, una dictadura que le entregó el poder a él, una dictadura que tuvo elecciones libres y transparentes,
una dictadura que pasó de gobernarnos con la derecha, la centro derecha de Duque, a la izquierda del presidente Gustavo Petro. Esta sería la dictadura más rara en la historia de la humanidad. Esta es la tesis tan movida durante todo el fin de semana del presidente Gustavo Petro. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Hágame el favor el insulto para los colombianos, que no vemos la propia podredumbre. En esos términos habla el jefe de Estado, el hombre que en teoría representa la unidad nacional, el presidente que nos gobierna a todos. Este parece un presidente, lo es en plan de activista, en plan de campaña política. El presidente con ese discurso permanente de odio, de animadversión. Y lo dijo también hablando sobre las mujeres periodistas en Colombia, a quienes llamó muñecas de la mafia. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! Ahora le toca a usted, defensora, defenderlos contra ese fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia. El presidente Petro se refiere al fiscal Barbosa. Cuando dice un fiscal de papi y mami, se le olvida que el fiscal no metió en la cárcel a esos jóvenes, que fueron más de 200 que terminaron pagando efectivamente con su libertad los desmanes que ocurrieron durante lo que Petro movió y denominó estallido social. Esos muchachos están en la cárcel por decisiones de justicia, avalados por jueces, con investigaciones de la propia policía colombiana. El discurso de anoche, como si fuera poco, el presidente Petro lo pronunció en Nuquí el viernes, lo repitieron anoche en el AAA todito, con los agravios, con la tesis de la dictadura, un discurso en el que el presidente Petro gastó un rato larguísimo a contar que su hija se va del país, estaba en Nuquí, que es una zona vulnerable, deprimida, bellísima, en el departamento de Chocó, muy turística, pero no hizo ningún anuncio. El presidente, dedicado, por supuesto, al odio, a la deliberación política, pero no a ejecutar ningún anuncio que beneficiase a los chocuanos. Esto fue lo que contó del caso de su hija Antonella. Pues ahora me toca vivirlo en estos 2 días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí, gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica, no entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles. Tiene 16 años Antonella. Lo que cuenta el presidente es que debía haber ido a un acto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es el chocuano Gerson Chaverra, a quien el presidente Petro le dijo que era conservador, que no entendía un negro cómo podía ser conservador, y termina allí dedicándole un rato larguísimo a hablar de su hija y de cómo le han hecho bullying, persecución psicológica. Las 5 de la mañana, 44 minutos. De esas palabras del presidente hay muchísimas reacciones durante el fin de semana, especialmente por aquello de que las
periodistas mujeres en Colombia son muñecas de la mafia. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, todo empezó el viernes en la posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, la primera mujer defensora que ocupa este cargo. En ese discurso el presidente estaba hablando y enfocando su discurso en la protección a la mujer, a la igualdad y el papel que tendría la defensora frente a la entidad. Pero cuando se empezó a referir sobre el estallido social del 2021, lanzó la frase "la periodista del poder, las muñecas de la mafia". Esta frase generó rechazo. Incluso la propia defensora del pueblo en sus redes sociales dijo que no hay espacio para estigmatizaciones contra las periodistas en Colombia y no justificará un lenguaje discriminatorio. Quien fuera además la fórmula vicepresidencial del presidente Petro en el 2018, Ángela María Robledo, también reaccionó y dijo que es importante desaprender del machismo y esa tarea empieza por cuidar el lenguaje. Pero le cuento además que el presidente se defendió, en donde mencionó a través de redes sociales que su discurso había querido ser censurado por la prensa, que el periodismo está lleno de mujeres valientes, pero que algunas no están al servicio de la ciudadanía, sino quienes están a sueldo de poderes oscuros. Y a esto súmele también un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que advertía que están organizando un golpe de estado contra él. Dice que del pueblo que se eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esto habla obviamente el presidente Gustavo Petro en redes sociales. Juan David Ríos, Blue Radio. 5:45. Lo que me sorprendió, Juan David, de eso es que repitieran anoche el discurso con las ofensas incluidas. El presidente Petro o el petrismo puede decir lo que quiera, y en este país seguramente ha habido periodistas que están al servicio de mafiosos, sí, periodistas mujeres y periodistas hombres, como ha habido periodistas hombres y mujeres también al servicio del proyecto político de Petro o al servicio de proyectos políticos diferentes, lo cual no quiere decir que las periodistas en Colombia sean muñecas de la mafia, que fue la frase del presidente Gustavo Petro. 5:46. Anoche también, hablando del presidente Petro, surgieron dudas sobre las denuncias de un plan de una conspiración para matar al presidente Gustavo Petro. Un informe de Caracol Televisión revela que el informante que proporcionó la información, entregó información falsa a las agencias de inteligencia, falsa a la Fiscalía y falsa a autoridades que tienen oficinas de investigación representando a otros países en Colombia. Javier Segura. Néstor, buenos días. Fueron 5 las ocasiones en las que John Alexander Beltrán entregó información falsa a las autoridades colombianas sobre presuntos atentados contra el presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia y las embajadas de Estados Unidos y de Francia en Bogotá. Según Noticias Caracol, Beltrán habría sido entrenado para plantar información mentirosa en entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia, la Fiscalía, la SEGIN y hasta en la DIPOL, que es la encargada de producir inteligencia estratégica y operacional a la dirección de la Policía Nacional. Los analistas de inteligencia no creyeron en la veracidad de ninguna de las versiones que Beltrán entregó porque eran contradictorias o porque referían a hechos o situaciones improbables. Por ejemplo, el fusil referido por Beltrán y que fue incautado por las autoridades en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en realidad no era un fusil sino un rifle para cacería deportiva. Los explosivos eran de bajo poder y la famosa maqueta del Palacio de Justicia carecía de detalles y más parecía un trabajo escolar mal hecho. Cuando fue requerido por la Fiscalía, Alexander Beltrán afirmó que el abogado Javier Mejía Rojas y el investigador Luis Arturo Usaquén le ofrecieron 500 millones de pesos y asilo en los Estados Unidos a cambio de continuar con las falsas denuncias. El presidente Gustavo Petro mencionó en uno de sus trinos que alias Iván Mordisco podría estar aliado con una nueva junta de narcotráfico que tiene como base Dubái y que planeaba matarlo con francotiradores. En respuesta, Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, negó cualquier conocimiento sobre esa junta y criticó la falta de rigor de los asesores de seguridad del presidente de la República. Javier Segura, Blue Radio. Gracias, Javier. Y ese tema del supuesto plan contra el presidente Petro fue lo que originó que el presidente llegara tarde a los actos del 20 de julio. Recuerden ustedes que se apareció 2 horas tarde y en Guayavera, y dijo que había recibido información de agencias de seguridad de Estados Unidos y que había un problema de coordinación con sus escoltas. Son las 5:48 a.m. Atención, esta madrugada hay comienzo de protesta en el peaje de Papiros, que queda cerquita a Barranquilla, en la zona de Puerto Colombia. Están reanudando el cobro del peaje y de inmediato se anuncia protesta en el lugar. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Y es que le cuento que en estos momentos hay alta presencia de la policía, por lo menos 50 uniformados quienes están custodiando los alrededores de esta caseta del peaje Papyrus, donde después de 28 meses vuelve el cobro para los vehículos particulares de categoría C1 y C2 con una tarifa de 3.100 pesos. Pues desde la tarde de este domingo, a pocas horas de que iniciara el cobro de este peaje, la comunidad se tomó la caseta con plantones y con bloqueos intermitentes que provocaron extensos trancones en la llamada vía al mar, que afectaron por lo menos a unos 200 vehículos que viajaban entre Barranquilla y Cartagena hasta las 9 de la noche. Por esto, el punto hoy amaneció con una tensa calma. Y es que según manifestó William Álvarez, quien es miembro del comité No al Peaje, con la reanudación de este cobro, ellos se sienten burlados porque fueron más de 29 mesas que tuvieron con el Ministerio de Transporte, las cuales terminaron siendo burladas. Por lo tanto, la comunidad porteña no aceptará ni un peso de cobro en la categoría C1 y C2. Y estamos dispuestos a tomarnos la vía en una forma definitiva. Es el principio de este tercer round con un tercer ministro y no vamos a desfallecer. Ya empezaron a llegar los manifestantes al punto y se proyecta que a partir de las 6:30 de la mañana se presenten bloqueos, lo que afectaría a miles de personas que trabajan en Barranquilla y viven en Puerto Colombia, pero también a quienes estudian en la decena de colegios que están ubicados en este corredor vial. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana. Hoy hay huelga general en Israel después de las muy nutridas protestas del fin de semana contra el gobierno Netanyahu. Hoy está paralizado el Estado. Están indignados por el asesinato de 6 rehenes y por el fracaso en las negociaciones sobre una tregua en la guerra del Medio Oriente. Silvia Carrasco, desde Europa. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Son protestas que están manifestando dolor e indignación allí en Israel. Y claro, hoy lo que hay es la primera huelga general a nivel nacional desde esos ataques del 7 de octubre. La verdad es que está paralizado Israel en este minuto. No están funcionando ayuntamientos, no están funcionando escuelas, no están funcionando negocios privados. E incluso el aeropuerto Ben Gurión, que es el más importante del país, estuvo 2 horas paralizado porque los empleados se negaban a trabajar. Ahora hay un aviso en la página principal del aeropuerto Ben Gurión diciendo que están reanudando las actividades, los aterrizajes y los despegues. Esta convocatoria ha sido por el mayor sindicato de Israel, el Histadrut, que ha convocado a esa huelga general a nivel nacional a partir de las 6 de la mañana de hoy, pero el fin de semana así se escuchaban las calles. Las manifestaciones del fin de semana han sido absolutamente masivas. Se habla de 500.000 personas en la calle y si pensamos que es un país que tiene 9,5 millones de habitantes, esa cantidad es enorme. Hubo enfrentamientos con la policía y lo que está ocurriendo es que la gente está indignada por ese rescate de 6 cuerpos de rehenes. Son 6 jóvenes de entre 23 y 40 años que fueron rescatados y según el Ministerio de Salud de Israel habían sido asesinados entre 48 y 72 horas antes de encontrar los cuerpos, antes de examinar los cuerpos, o sea, entre el miércoles y el viernes pasados. Y entre los rescatados, Néstor, hay jóvenes como por ejemplo el niño 23 años, era apenas un niño, Hersch Goldberg Polin, que es un joven de nacionalidad norteamericana, nacido en California. Sus padres habían participado incluso en la convención demócrata. Era este joven que durante los bombardeos había perdido uno de sus brazos y uno de sus videos había sido publicado en abril pasado. Lo que le molesta a la gente es que consideran que el gobierno de Israel no está haciendo lo suficiente para rescatarlos. Hasta ahora, esas medidas militares solo han rescatado 8 rehenes, pero más son los que han muerto. Se cree que 60 siguen con vida, 35 cadáveres estarían todavía en Gaza y el primer ministro Netanyahu echa la culpa a Hamás. Hamás, en tanto, Néstor, emitió un comunicado diciendo que esos rehenes no habían sido asesinados por ellos, sino por las Fuerzas Armadas de Israel, pero no proporcionó ninguna prueba al respecto, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 53 minutos. En Colombia, un juez envió a la cárcel, aunque será una guarnición militar, a los 2 grandes responsables del escándalo de corrupción que ha golpeado al presidente Gustavo Petro, que es el escándalo de la UNG RD. Se robaron muchísimo dinero, buena parte de ello para comprar el voto de congresistas, para tramitar las reformas,
parte se lo quedaron ellos. Eso es lo que está investigando la justicia colombiana, que finalmente lo decidió un juez de control de garantías, enviarlos uno a una guarnición militar y el otro a un batallón aquí en Bogotá, en donde estarán privados de su libertad. El juez es Sidulfo Hernández, juez 35 de control de garantías en Bogotá. En que la verdad no salga a flote, en que la investigación no camine y en que las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía se entorpezcan. Por esa exclusiva razón, el despacho accederá a la petición de la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de ello, el Juzgado 35 Penal Municipal, con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, accede positivamente a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, se impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión a los ciudadanos Medio de Jesús López Martínez, Esneider Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero. La detención se hace efectiva de manera inmediata. Se le deben retirar todos los elementos de comunicación, también se le deben retirar todos los elementos que puedan constituir... Estarán separados dos funcionarios públicos, Olmedo López, que era el director, Esneider Pinilla, que era el subdirector, pero también el contratista, el privado, el que se ganó los contratos, que les vagabundeó, que les puso la plata para que ellos la repartieran a los congresistas, le dicen el pastuso, Luis Eduardo López, los tres en guarniciones militares, anunciando que hay amenazas de muerte, lo dice el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno. Hay amenazas contundentes que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía, en este específico en la Dirección de Protección a Testigos. Ya se habían manifestado, incluso la Dirección Nacional de Protección a Testigos le había confirmado al señor Olmedo López que esas amenazas eran ciertas y que tenían la misma información. Tanto así que le dijeron que han pasado ya 6 meses largos desde que estalló el gran escándalo de corrupción, de la unidad de gestión de riesgo, y ahora los responsables están en cárcel, privados de la libertad, aunque en guarniciones militares. Richard Quiñones, desde Cúcuta. Corrijo, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Terminaron las audiencias preliminares y el juez de control de garantías decidió la guarnición militar, como había solicitado la Fiscalía, para Olmedo López, Esneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero como medida de aseguramiento. Como dato particular, el juez 35 Penal de control de garantías, Sidulfo Hernández, dijo que jamás había estado en una audiencia en donde todas las partes estuvieran de acuerdo en enviar a batallones a los imputados. Sin embargo, sí hubo roces entre los abogados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que busca ser considerada víctima en el proceso, y el abogado José Luis Moreno, defensor del exdirector de la entidad Olmedo López. Todavía tiene contactos arriba, superiores, para poder continuar con el ejercicio delictivo. Por el contrario, lo que hemos visto en los hechos notorios de los medios de comunicación es que el señor Olmedo López está siendo amenazado, reprimido por esas personas. Así las cosas, Olmedo López estará en el Cantón Caldas, Esneider Pinilla en el Cantón Militar de Artillería y por último Luis Eduardo López, el pastuso, estará en la estación de Carabineros en Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitará que sea trasladado a una guarnición en el departamento de Nariño. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial.
Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Enseguida, el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del... A nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entra... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es lunes 2 de septiembre. Los camioneros, atención, ya comenzaron a bloquear vías. La más grave ocurre al oriente del país. Están citados para esta mañana también bloqueos en Bogotá. De momento la situación es de plena normalidad. Todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos. Galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. Está bloqueado el paso en San Gil, está bloqueado en Barbosa. Esos camioneros en Bogotá tienen 4 puntos de concentración. El más importante vuelve a ser La Y, en el Playón por la salida a calle 13, en la zona occidental de Bogotá. Dicen ellos, dicen los camioneros, que el gobierno los traicionó, que había prometido un incremento consensuado de la CPM, que no subía el precio desde hace 5 años, es la tesis del ministro de Hacienda. Y ahora tendrían que subir los fretes y luego los precios de todos los productos de la canasta familiar, tema que va a costarnos a todos los colombianos algo más de 1 punto de la inflación. El presidente Petro defiende el aumento de precios de combustibles, dice que son los grandes importadores de camiones los que imponen los precios de los fletes, que convirtieron a los camioneros en obreros a sueldo y que no puede mantener el precio del galón de la CPM congelado porque la deuda genera a los más pobres que necesitan plata para el hambre y la educación. Bienvenidos, vamos a hablar de situación de transporte público esta mañana, de camioneros y del impacto en la inflación. A propósito del presidente Petro, repitió anoche el discurso del viernes en Nuquí, en Chocó, en la posesión de la nueva defensora del pueblo que se llama Iris Marín, repetido con ataque a las mujeres periodistas de Colombia incluido. Según el presidente, las periodistas se portan en Colombia como las muñecas de la mafia, que es la alusión a la novela de hace 15 años que retrata la relación entre narcos, prostitutas y poder. Una mala referencia del presidente Petro. Muchas mujeres, con toda la razón, periodistas, se sintieron ofendidas. Pero no solo mujeres, digo, lo del presidente Petro es un agravio a un gremio que ha sido el blanco de sus ataques permanentes. De esas críticas intenta después el presidente desdecirse. Dice que su discurso fue manipulado por la prensa con frases que no dijo y que el periodismo sí está lleno de mujeres valientes, pero también otras vendidas a Pablo Escobar y Carlos Castaño. Seguramente es cierto, me acuerdo de Virginia Vallejo, y seguramente es cierto lo de Carlos Castaño, como también es cierto que muchas mujeres periodistas o empresarias o lo que sea, políticas,
congeniaron con las ideas del presidente Petro cuando él estaba inclusive en los años de su terrorismo, de su lucha de la guerrilla. Este fin de semana fue de avalancha de críticas al presidente Petro. Él repitió el discurso tal vez en una de esos desafíos tan usuales de él, el presidente Petro, que también habló defendiendo a Nicolás Maduro, diciendo que en Colombia había una dictadura peor que la de Venezuela y diciéndole hipócritas a los colombianos que nos hemos atrevido a decir que lo de Venezuela es una dictadura. Y el presidente habla de la podredumbre de quienes criticamos el régimen de Maduro. Bienvenidos, así es el presidente Petro. Se le olvida al presidente Petro lo que significa ser jefe de Estado, que debería tener entre sus funciones representar la unidad nacional. El presidente Petro solo gobierna para su nicho, para su sector político. Fue un discurso de casi una hora anoche, La verdad sobre nada, un discurso en donde comienza hablando de una película vieja de Bertolucci que termina relacionándolo con un drama personal suyo, que dice se le fue su hija Antonella de 16 años y por eso dejó plantados a los magistrados de las Cortes que lo estuvieron esperando el jueves también en Chocó. El presidente no fue jueves, sino termina yendo el viernes, repitiendo el discurso anoche. Y refiriéndose al magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, dijo que no entiende cómo un negro es conservador. Según la tesis novedosa del presidente, todos los negros tendrían que ser petristas. Es la manera como él ve simplificando la política en Colombia. Termina diciendo que no llegó el jueves a Chocó porque estaba triste, porque su hija menor, que es Antonella, se fue del país por cuenta de la persecución psicológica. Vaya usted a saber eso qué significa, pero en este mundo de bullying seguramente es una noticia para lamentar. El presidente Petro también ve el fantasma del golpe de Estado, lo ha dicho, repetido una y otra vez el fin de semana, dice que depende ahora de su pueblo, el deseo de la oligarquía que no se materialice y que esa nueva lucha no será una votación en el Congreso para sacarlo, sino que será una lucha popular. Bienvenidos, tenemos muchas historias, como se dan cuenta, va a ser una mañana de controversias, el presidente Petro cazando pelea aquí y allá, con los antioqueños, con los negros, con las mujeres periodistas, el presidente Petro cazando pelea con quienes creemos que en Venezuela hay una dictadura, y la compara con la dictadura que según él había en Colombia, que le entregó el poder, una dictadura muy rara, la de Iván Duque, que permitió elecciones y que permitió la transición democrática. Hablando de noticias en Medellín, este fin de semana hubo también enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe. Fue un fin de semana lleno de malas noticias de orden público, 4 militares heridos anoche en un ataque con explosivos en Bolívar, en el Cauca, en Tame, en Arauca, también el ELN atacó una unidad militar y hoy vuelven a clase los niños de Santo Ángel, una localidad en norte de Santander, los mismos que grabaron en video cómo se tiran al piso, se meten debajo de los pupitres y se abrazan para evitar las balas de un enfrentamiento a menos de 300 metros de la escuela. De esto ni una palabra del señor presidente. De obras, ni una palabra del señor presidente. De desarrollo del Chocó, ni una palabra del señor presidente. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Alzar el combustible es un golpe a todo Colombia, porque la mayoría de la canasta familiar se traslada en tractocamiones de los puertos a los centros de acopio a todas las ciudades. Desde hace más de 12 horas ha sido traumática la movilidad en Santander y en el oriente del país por bloqueos que realizan camioneros que protestan por el alza de 1.904 pesos en el precio de la CPM que ordenó el gobierno nacional, lo cual ha sido rechazado por el gremio transportador. Con este nuevo precio de la CPM, más o menos estamos hablando de un viaje largo que es de el Casanare a Cartagena, nos está incrementando los gastos en 500.000 pesos aproximadamente. En este momento están activos 3 bloqueos en la vía que comunica Bucaramanga con Bogotá entre los municipios de San Gil y Barbosa y en el sector conocido como La Laguna, en la vía que comunica Bucaramanga con Cúcuta. Ya le queda uno pesado para uno que echa la CPM todos los días. Le echado y usted dígame 80.000, ahorita toca echarle 120.000. El bloqueo de las vías ha provocado también el colapso en la salida y llegada de buses de las terminales de transporte de Bucaramanga y Cúcuta. Quedamos varados aquí en Bucaramanga
Bucaramanga por el trancón y por el paro camionero y eso. Se espera que se reactive en la mañana de hoy también bloqueos en la vía que comunica Bucaramanga con la costa atlántica en el sector conocido como Bijagual, en la troncal del Magdalena Medio, en la zona de Lizama y en San Alberto, en el sur del Cesar, y también en la región de Ocaña, en norte de Santander. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció ante el alza del ACPM. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de servicio de carga, que tiene más de 10 años, habría sido renovado. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Habla el presidente de la Asamblea Nacional de Transporte, Alejandro Quiroga. Lo que esperamos es que se siente el gobierno que este tema es con el presidente de la República, porque hay problemas estructurales que afectan a todos los colombianos. En Bogotá se tienen previstos 4 puntos de concentración por parte de camioneros independientes en la calle 3 en el sector del Playón, en la Glorieta de Siberia por la calle 80, en el cementerio de Soacha en el sur de Bogotá y en la autopista norte en el centro comercial BIM. Pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro siguen generando polémica en el país. Recientemente el Círculo de Periodistas de Bogotá rechazó los calificativos del presidente Gustavo Petro. Consideran que debe existir un respeto no solo a la profesión, sino a las mujeres que la ejercen y piden una pronta retractación sobre estos calificativos. La periodista Yolanda Ruiz. Que el presidente utiliza esta expresión que es desobligante, que es agresiva, que es descalificante, estigmatizante para referirse a las mujeres periodistas en un acto en el cual estaba tratando de hacer una exaltación de la importancia de la mujer en la llegada a los cargos de poder. La propia defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó esas declaraciones del presidente Gustavo Petro y dijo que esa forma de violencia contra las mujeres no se puede justificar con un mensaje discriminatorio o que las estigmatice. Otro personaje político que se pronunció al respecto fue la exalcaldesa Claudia López, quien afirmó lo siguiente: tenemos defensora, inaceptable el tratamiento irrespetuoso y discriminatorio del presidente Gustavo Petro a las mujeres periodistas. Mi solidaridad con ellas. En ese mismo discurso, el presidente Petro comparó al expresidente Duque con el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de instaurar una dictadura, según él, multiplicada por 3. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Un juez de control de garantías envió a una guarnición militar a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López mientras avanza la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En el batallón Caldas estarán Olmedo López y Sneider Pinilla, y en la Escuela de Carabineros Luis Eduardo López Rosero, Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneider Pinilla. Y hay que entender una cosa elemental: hasta que no tengan principio de oportunidad, no están obligados a ir a la Corte, a ir a la Procuraduría, a ir a la Contraloría, porque todavía no se ha concretado ese acuerdo. Ante esto también habló José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. Se va a seguir colaborando con la justicia, se va a ampliar ciertos puntos frente a los hechos de declaración. Sobre la situación de Luis Eduardo López habla el abogado Francisco Bernate. La ocupación pasa porque este traslado se haga de manera inmediata. Suena increíble, pero el hecho de reseñar a una persona en Colombia es algo que puede tomar días. Uy, ve, cómo van allá, En el corregimiento del Plateado, en Argelia, Cauca, las disidencias pusieron a la población civil en medio del fuego cruzado. Algunas casas y los vehículos recibieron impactos de bala durante los fuertes combates. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, además de reprochar los hechos ocurridos en Guamalito, donde murieron 2 soldados, también cuestionó cuáles van a ser las acciones del ELN en vez de mandar comunicados. Yo he dicho que la voluntad de paz se demuestra con hechos y no con comunicados ni con expresión. No son palabras, tienen que ser acciones. Y en zona rural de Bolívar, en el departamento del Cauca, se registró un nuevo ataque del ELN. 4 militares resultaron heridos. Y en un ataque a una base militar en Tame, Arauca, 2 soldados fueron asesinados. En la zona opera también el ELN. Un hombre de profesión vigilante fue capturado por la policía de Bogotá luego de que asesinara a disparos a otro hombre, usuario de Transmilenio, al parecer por colarse en el sistema y en medio de un hecho de intolerancia. El hecho ocurrió en la estación de Transmilenio de San Diego, ubicada por la carrera 10ª en el centro de la ciudad.
Este domingo se realizó la liberación de 86 menores que habían sido capturados por el régimen de Nicolás Maduro. Entre aplausos y festejos fueron recibidos por sus familiares. Por su parte, María Corina Machado denunció por medio de su cuenta de X las injustas capturas. Después del 28 de julio, más de 100 menores de edad fueron secuestrados por el régimen. Los sometieron violentamente y colocaron en condiciones infrahumanas. Aislados de su familia, exigimos la libertad de todos estos niños y la de todos los presos políticos. Rusia ha vuelto a atacar esta madrugada las principales ciudades de Ucrania, particularmente su capital Kiev, sobre la cual se han interceptado al menos 20 misiles, la mayoría de ellos de fabricación norcoreana. El ataque ruso, que ha dejado una veintena de heridos, algunos de ellos menores de edad, se ha complementado con el lanzamiento de drones de fabricación iraní. El Tigre, balón al fondo, gol. Radamel Falcao García anotó su primer gol con Millonarios. Lo hizo en Villavicencio en la victoria 3-0 del conjunto embajador frente a Patriotas. La delegación colombiana sigue cosechando medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Este domingo Nelson Crispín en los 100 metros pecho SB6 ganó plata y Lady Chica ganó bronce en la bocia BC4. Crispín habló sobre su nueva medalla. Feliz por otra medalla. Bueno, esta no hicimos el tiempo que esperábamos, pero creo que lo vimos todo. Con estas preseas, Colombia está en la posición número 14 del medallero paralímpico con 3 oros, 2 plata y 4 bronces. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 16 minutos. Hay una noticia de última hora. La Contraloría está advirtiendo esta mañana que hay un riesgo de racionamiento para 10 millones de colombianos por el lío de las tarifas que afecta especialmente el Caribe colombiano. Pero hay departamentos, no en el Caribe, Nariño, Chocó, en departamentos en los viejos territorios nacionales que también podrían sufrir de este apagón si no se maneja bien, como no se está manejando bien, el tema tarifario. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Es un duro pronunciamiento de la Contraloría, no solamente contra el gobierno nacional, sino contra varias superintendencias, advirtiendo sobre lo que usted dice, ese riesgo de un posible racionamiento de energía para cerca de 10 millones de personas en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó y en Puerto Carreño, por lo que llama la Contraloría los retrasos del gobierno nacional en el llamado pago de los subsidios a las empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica. La Contraloría, en este llamado de atención muy fuerte, recuerda que los responsables por velar esta situación son la Superintendencia de Industria y Comercio y de Servicios Públicos, y les recuerda que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de pronunciamiento o alguna actuación, dice la Contraloría, desplegada por esas autoridades para enfrentar la situación. A juicio de la Contraloría, lo que se está presentando es la falta de decisión del gobierno sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la llamada opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Dice la Contraloría que otro factor a que pues se debe esta situación y a ese llamado de atención, dice que el factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute, manifiesta la Contraloría, en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores. La Contraloría habla de no pago de los subsidios por parte del gobierno, ingresos no recaudados por la opción tarifaria y el incumplimiento de los operadores en la red con el mercado mayorista como uno de los factores de esta advertencia que dice Néstor, que decimos sobre el posible racionamiento de energía para cerca de 10 millones de personas, repetimos, en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó y también en Puerto Carreño. Leyéndolo entre líneas, esto quiere decir el gobierno, las autoridades, los superintendentes tendrían que hacer algo para evitar un racionamiento y no lo están haciendo. 6 de la mañana, 18 minutos. Esta madrugada, atención,
Hay primeros bloqueos de camioneros. El fin de semana subió algo más de 1.900 pesos el precio del diésel en todo el país. Y los camioneros hoy lunes, en el comienzo de semana, están en plan de hacerse sentir. Ya hay bloqueos especialmente en el departamento de Santander, en la vía que viene de Bucaramanga a Bogotá. Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues la situación de movilidad más difícil se presenta en este momento en la vía que comunica precisamente lo que usted dijo entre Bucaramanga y Bogotá. Entre los municipios de San Gil y Barbosa, Néstor, hay 3 bloqueos donde los camioneros atravesaron polisombras, piedras y árboles, así como vehículos para evitar el paso. También, Néstor, hay bloqueos en la vía entre Ocaña hacia Cúcuta y Aguachica. La otra vía afectada en el oriente del país es entre Bucaramanga y Cúcuta, en la zona conocida como La Laguna. Ramiro Gómez, de la Asociación de Transportadores de Carga Liviana. De que la problemática no es solamente para transportadores, la problemática viene para Raimundo y todo el mundo, como se dice. Ante todo, pues tener como paciencia y pedir al gobierno que se ponga la mano en el corazón, reconsidere lo que hizo el fin de semana y necesitamos un diálogo directo. En este momento, Néstor, en la carretera que va de Bucaramanga a la costa atlántica, en el sector conocido como Bijagual, se encuentran reunidos varios camioneros, posiblemente vayan a cerrar en próximos minutos. Señalan los conductores, Néstor, que el aumento de 1.904 pesos en el galón del ACPM los afecta y el valor del flete no sube. Ahorita, como no hay un control, nosotros no estamos de verdad cobrando los fletes como son. Uno llega a una ciudad y si usted estuvo de buenas, no hay carros, pagan un poquito más. Si usted está de malas y hay un montón de carros, entonces los fletes por el piso, le toca irse a uno por lo que le den. Fueron, Néstor, más de 150 buses que desde anoche se encuentran parados precisamente en las terminales de transporte de Bucaramanga y Cúcuta por los bloqueos que afecta la llegada de miles de ciudadanos a sus destinos. Les mandaron a los pasajeros, el Cotran que iba por Málaga también cerraron, acá el señor de Concord también. Nosotros estamos aquí para espera, pero todo está cerrado y confirmaron hasta el señor de Berlina que tampoco va a viajar, ¿verdad? Néstor, finalmente, entre Lizama y San Alberto, en la troncal del Magdalena Medio, aquí en el departamento de Santander, que es la vía que viene desde el interior del país hacia la costa atlántica, pues también se prevén bloqueos en horas de la mañana, Néstor. Gracias, Javier. Ha subido 20% el precio del ACPM este fin de semana en todo el país y vuelve a subir más o menos 2.000 pesos a comienzos del año entrante y a finales del año entrante el precio del diésel, que hoy está por 9.500, va a estar por encima de 15.000 pesos. En Bogotá la convocatoria de los camioneros es a partir de las 6 de la mañana. De momento la situación es de tranquilidad. Hay 4 puntos de encuentro diferentes. Habrá operación Tortuga porque serán los camioneros con sus camiones en plan de protestar por la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y estaban convocadas las protestas en 4 puntos de la ciudad. Sin embargo, a esta hora total normalidad en la capital del país. La movilidad justamente fluye con tranquilidad aquí en la calle 13, desde donde los saludo a esta hora, justo en la entrada a la ciudad por la localidad de Fontibón. En el puente del río Bogotá hay trancón, sí Néstor, pero nada fuera de lo común, todo normal. Incluso los vehículos de carga entran y salen de la ciudad con total calma y normalidad. Como usted menciona, 4 puntos de concentración convocados desde las 6 de la mañana. El primero aquí en la calle 13 por la entrada del río Bogotá, el segundo es el puente, el Rompoint, de Siberia, saliendo y entrando a Bogotá por la calle 80 hacia el occidente. El tercer punto es el cementerio de Soacha en el extremo sur de la capital del país y el cuarto en la autopista norte a la altura del centro comercial Vima, en el extremo, como le menciono, norte de la capital del país. Hasta el momento todo tranquilo en la capital, en Bogotá, Néstor. Felipe, gracias. 6 de la mañana, 22 minutos. Mucha atención. El hospital de Bucaramanga, en donde está recluido el ingeniero Rodolfo Hernández, que estuvo a punto de ser presidente de Colombia hace 2 años, don Rodolfo Hernández está vivo y está grave esta madrugada en una unidad de cuidados intensivos, según informa el hospital en un comunicado. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Sí, durante el fin de semana en redes sociales corrió el rumor de que el ingeniero exalcalde, ex candidato presidencial y juzgado y condenado por corrupción por el caso de Vitalogic, Rodolfo Hernández, había fallecido. Pues bien, el Hospital Internacional de Colombia acaba de emitir un comunicado en el que informa que Rodolfo Hernández está actualmente
actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Su evolución es favorable y se encuentra en condiciones aceptables. El ingeniero continúa en proceso de compensación de su función hepática postquirúrgica bajo la supervisión constante y el cuidado de nuestro equipo médico especializado. Recordemos, Néstor y oyentes de Blue Radio, que en mayo del 2023 Rodolfo Hernández fue diagnosticado con cáncer de colon. La semana pasada, la familia de Rodolfo informó que el ingeniero, él tiene 79 años, fue intervenido quirúrgicamente en julio de este año para extraer parte del cáncer de colon que se extendió a su hígado. Ahora necesita donantes de plaquetas para garantizar la vida del exalcalde de Bucaramanga. De hecho, la familia dice, pueden acercarse al Hospital Internacional de Colombia, Sótano 1, en Piedecuesta, Santander, y dan un celular, esto me lo permite, yo lo voy a entregar, 314-470-4086. Lo repito, 314-470-4086 para donación de plaquetas. Socorro Oliveros, la esposa del exmandatario de Bucaramanga, había también dicho la semana pasada que él llevaba varios días en la UCI luchando por su vida, y el riesgo fue porque tuvo una complicación en la recuperación de la operación, se le reventó una vena y le complicó todo. Ahora estamos a la espera de que siga reaccionando bien, este proceso es lento y no se lo deseamos a nadie, indicó la esposa Socorro Oliveros de Rodolfo Hernández, Néstor. Muy bien, César, gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. Felipe, decían las abuelas, al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas, ¿cierto? Sí, el presidente Petro repitió anoche en la locución los 56 minutos del discurso famoso de Nuquí, el del viernes de la semana pasada, en donde dijo que en Colombia, en la época en el gobierno Duque, teníamos una dictadura, defendiendo tal vez a Nicolás Maduro, y que las periodistas en Colombia son como las muñecas de la mafia. Todas esas frases, el presidente Felipe hablando de todo, ni una obra para Chocó, nada de desarrollo para Chocó. El discurso del presidente hablando de cine, hablando de una película, hablando de su hija Antonella, hablando de lo divino y lo humano, y aprovechando pues para lanzar vainazos y para cazar peleas. Sí, el presidente el viernes en Nuquí, el discurso lo repitió anoche, habló de todo y de nada, ¿no? Pero sobre todo muy agresivo, muy despectivo, muy misógino contra las mujeres, contra las periodistas, a las que, como bien lo ha dicho usted en varias oportunidades, llamó las muñecas de la mafia. Y ya está echando por delante a su hija Antonella, a su hija menor Antonella, para justificar las faltas, a las citas a las que no llega. El presidente no le llegó a la Corte Suprema de Justicia. No fue el jueves al mismo Chocó, a ese encuentro que tenía con la Corte. Lo curioso, Felipe... Porque estaba triste, sí, Tico. Sí, Felipe, lo curioso de eso es que la referencia a las mujeres estaba hablando de los hombres que maltratan a las mujeres. Y él termina haciendo exactamente lo mismo. Exacto, ¿no? Estaba hablando... El presidente es misógino, no le quepa a usted la menor duda. Eso ya lo ha demostrado. Cuando lo vimos también en Panamá, de la mano de una chica allí y tal, desligándose de su esposa, de doña Verónica Alcocer. Él tiene un problema ahí que, pues... el presidente... no sé cómo calificarlo. Pero además estaba hablando... No soy ni Estaba hablando en el acto de posesión de la primer mujer que llega hágame el favor, hágame a la que tuvo que salir a decir que desautorizaba eso, ¿no? Que claro, el discurso fue tan desafortunado que la persona a la que se dirigía fue la primera que tuvo que rechazarlo. Yo francamente creo, Néstor, que pues el presidente tiene ese desgraciado estilo de estar hablando, primero divagando, como usted dice, porque francamente no lleva una línea en el discurso del viernes, pero además agrediendo, etcétera. Pero francamente le digo, para mi gusto al menos, este es el peor de todos los discursos, porque realmente fue una agresión muy fuerte contra el periodismo en particular, pero no contra las periodistas en concreto. Le digo, Héctor, le digo una cosa. De todas las cosas que dijo el presidente, esa cosa de quienes ven la dictadura en Venezuela y no vieron la 3 veces peor dictadura en Colombia, eso le iba a decir. Que hubo dictadura en Colombia en el gobierno de Duque. Usted puede discrepar lo que quiera de Duque, le puede haber parecido un mal presidente, pero de ahí a que Duque era un dictador, me parece que es un irrespeto con la historia, que es un desconocimiento, que es un atropello. Con las instituciones, porque es que la dictadura, digamos, no es solo una persona, sino que es que todas las instituciones se ponen al servicio de una persona. Y eso, por supuesto, no ha pasado en Colombia, al contrario. Lo que ocurrió al final del gobierno del presidente Duque es que terminó elegido el presidente Petro y terminó haciéndose una transición
profundamente democrática. Es que esas dos afirmaciones, la de las muñecas de la mafia, que realmente a mí me impactó mucho porque es que me parece de una agresividad ya intolerable. A mí este tema de la libertad de expresión del presidente de la República, que él vive invocando y él dice que él puede decir lo que quiera y que él tiene que defenderse de las mentiras y tal, pues no, al presidente hay que recordarle que los funcionarios públicos y muy en particular el presidente de la República tiene unas limitaciones en sus derechos muy grandes. Héctor, y por eso, déjeme decir esto, Néstor, señor. A mí me parece que me parece y lamento mucho, usted sabe cuánto aprecio y quiero yo la Corte Constitucional, pero este no es el primer pleito, digamos, que se arma a propósito de declaraciones del presidente, y hay varias personas que han interpuesto tutelas tratando de proteger sus derechos frente a las agresiones de las expresiones presidenciales, y desafortunadamente la Corte Constitucional no ha encontrado que ese sea un tema importante. Escoge decenas de temas más, pero estas tutelas prefiere no escogerlas. Le iba a decir, Héctor, a mí de todo esto, como colombiano, francamente me produce es tristeza, Felipe, que mi presidente, el presidente de todos nosotros, hable de la podredumbre, que es una palabra fea, hostil, llena de agresión, que el presidente hable de la podredumbre de los colombianos, porque nos atrevemos a decir que aquí no hubo dictadura en el gobierno Duque y que sí la hay en el gobierno de Venezuela. Por defender a Maduro, habla de la podredumbre. Sobre eso, digo, es profundamente evidente. Sobre eso, Néstor, por lo menos queda de frente, Felipe, explícito, aunque todos lo sospechábamos, que el presidente Gustavo Petro apoya a Nicolás Maduro, apoya a su gobierno. Pero digamos que apoya a Nicolás Maduro, Felipe, para serle franco, a mí no me sorprende que el presidente Petro compare a Colombia con la dictadura de Venezuela. Me parece ofensivo, me parece contraevidente. Néstor, más que ofensivo, es demencial. Y me parece profundamente triste cuando yo veo al presidente hablar de la podredumbre, y me siento aludido, Felipe, la podredumbre de mi corazón. Que compare los presos de Venezuela y los presos de Colombia. Los presos de Venezuela son por protestar, por pedir libertades. Los presos que hay en Colombia, producto del llamado estallido social, es por terrorismo, por homicidio. Pero los presos en Colombia, y a eso se refería, son producto de decisiones judiciales, no del gobierno de turno. Néstor, 6 de la mañana, 30 minutos. Los dictadores no entregan el poder. Y hay ejemplos. No entregan el poder. Aquí hubo un proceso democrático normal. A mí me ofende mucho. A mí me ofende mucho porque es un embuste, es contraevidente, es un embuste. Mire, Colombia no tiene una democracia perfecta. Yo eso lo acepto. Pero nunca ha habido aquí una dictadura, y esa narrativa hay que ser categórico. Eso es un embuste. Muy bien, 6 de la mañana, 31 minutos. El presidente Petro, volviendo, Felipe, al origen, como esta frase la dijo el viernes en Nuquí, fue a Nuquí, les habló 56 minutos a los chocuanos, ni una obra para Chocó, ni un tema de desarrollo para Chocó, ni un tema para los chocuanos. Vaya y se echa un discurso que termina siendo de todo, quiere decir de nada. Y el presidente Petro, como si fuera poco, lo dijo allí y lo repitió anoche en el AAA de la televisión colombiana, un discurso no corto de 56 minutos en el que habló de absolutamente todo. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En el discurso de posesión de la primera mujer que ocupa el cargo de defensora del pueblo en el país desde Nuquí, el presidente Gustavo Petro dirigió sus palabras hacia la necesidad de protección a la mujer y el papel que tendría la defensora Iris Marín para enaltecerlas. Pero cuando se refirió al estallido social del 2021, utilizó el término muñecas de la mafia contra las periodistas. Pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Palabras que han sido duramente criticadas por la opinión pública y por las propias periodistas. Yolanda Ruiz, periodista por muchos años de RCN La Básica, criticó este discurso del presidente Gustavo Petro. Dice que es incoherente y estigmatizante. Realmente que es paradójico, digo yo, que el presidente utilice esta expresión que es desobligatoria
hostigante, que es agresiva, que es descalificante, estigmatizante, que a mi juicio también, además es calumniosa, que utilice esta expresión para referirse a las mujeres periodistas en un acto en el cual estaba tratando de hacer una exaltación de la importancia de la mujer en la llegada a los cargos de poder. La misma defensora del pueblo que estaba siendo posesionada aseguró a través de su cuenta de X que no esperen de ella como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatice a las mujeres. Dice que será coherente y que la columna de la Defensoría del Pueblo es la igualdad. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que no es tolerable que un funcionario público de cualquier nivel utilice términos agraviantes y ofensivos para descalificar el ejercicio del periodismo a través de su cuenta de X. Por medio de un comunicado, el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, rechazó los calificativos del presidente Gustavo Petro y consideraron que debe existir un respeto no solo por la profesión, sino a las mujeres que ejercen y piden una pronta retractación sobre los calificativos. En este mismo discurso en Nuquí, en el departamento de Chocó, el presidente Gustavo Petro calificó al expresidente Iván Duque de hipócrita y dijo que en medio de su gobierno hubo una dictadura. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Y también habló sobre su hija Antonella, lamentando que se va del país. Pues ahora me toca vivirlo en estos 2 días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí, gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica. No entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia. Pero esto no fue todo. Luego de la ola de críticas que recibió el presidente Gustavo Petro por el discurso en contra de las periodistas, volvió y defendió sus declaraciones. A través de su cuenta de X aseguró: este discurso ha querido ser censurado por la prensa con sus frases que no dije, sus frases mentirosas. Pueden ustedes escucharlo ahora completo, lo dije con mi alma, y puso todo el video de su declaración desde Nuquí. Hay más. Durante este fin de semana, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que quieren dar un golpe de Estado en su contra y dijo: del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Y agregó: esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, esto será una lucha popular, dice el presidente Gustavo Petro. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Entró en la recta final el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral por las presuntas irregularidades cometidas en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. A pesar de que la semana pasada no se logró que los magistrados votaran la ponencia elaborada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que propone formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de su gerente de campaña Ricardo Roa por haber financiado de manera irregular la campaña presidencial de 2022 con prácticas que incluirían violación de topes electorales, se tiene previsto que haya una determinación antes de que finalice el mes de septiembre. La ponencia tiene más de 300 páginas y, entre otras cosas, muestra las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente por medio de donaciones no reportadas de 2 poderosos sindicatos, FECODE y la USO, sumado a que la campaña no reportó un pago por 356 millones de pesos en publicidad en televisión para la primera vuelta presidencial, con lo cual quedaría claro que la campaña superó el tope de gastos, pues sin esa factura estaba solo a 28 millones de pesos de superar ese límite. Además, en poder del Consejo Electoral están los extractos bancarios de la empresa que se encargó de capacitar y coordinar a los testigos electorales para la primera vuelta por 202 millones de pesos, que tampoco habrían sido reportados en la contabilidad de la campaña. Ante ese complejo escenario, que seguramente se definirá en el terreno de la política, pues los magistrados del CNE son representantes de los diferentes partidos y movimientos, el presidente Petro decidió
agitar de nuevo una bandera que hoy parece muy lejana en el horizonte frente a la posibilidad de que sea retirado del cargo por el Congreso de la República. Dijo el presidente Petro en Twitter: se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla, del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o lo derrotemos de nuevo. Y agrega: esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, esto será una lucha popular. Lo que hace el presidente es agitar de nuevo a sus bases, a las que llama a las calles, supuestamente para contrarrestar la posibilidad de que sea retirado de la presidencia de la República por parte del Congreso, algo que hoy se ve muy lejano, toda vez que inicialmente el caso va a la comisión de acusación, en donde el gobierno tiene cómodas mayorías, y en el remoto caso de que llegara a superar ese escollo, tendría que ir a la plenaria de la Cámara de Representantes. Hoy nadie quiere tumbar al presidente Gustavo Petro. No hay ambiente político ni intenciones de truncar sus 4 años de mandato. Lo que viene es un debate sobre algo que seguramente ha ocurrido en otras campañas, con la violación de topes electorales, pero con la novedad de que en este caso, con las nuevas normas y las nuevas leyes, la responsabilidad del candidato también se presentaría por eventuales irregularidades en su contabilidad. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Mientras el Ministerio de Salud este fin de semana le hizo un nuevo jalón de orejas a las EPS, basándose en el informe de la Contraloría que habla de utilización indebida de dineros de vigencias determinadas para cubrir las vigencias anteriores, es decir, para gastarse las famosas reservas técnicas, el panorama para los pacientes de enfermedades de alto costo es muy poco alentador. En una respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Hacienda dejó claro que no están garantizados los recursos, la plata de lo que técnicamente se llama presupuestos máximos, que es la plata con la que se financian medicamentos, tecnologías, tratamientos y atenciones de millones de pacientes en Colombia con enfermedades raras o huérfanas que están cubiertas por el sistema de salud, pero que están por fuera del plan obligatorio, y por eso es plata que financia lo que se llama el presupuesto máximo. Lo grave es que el Ministerio de Hacienda reconoce que esa plata no se va a girar, que por lo menos no hasta el último mes del año, y eso que depende del recaudo de impuestos y de cómo quede terminando 2024 el presupuesto general de la nación. Lo grave es que por los famosos presupuestos máximos la deuda ya es de 2 billones de pesos, un hueco que se sigue abriendo en el sistema de salud, y es que empezando justo este año la Corte Constitucional ya le había ordenado al gobierno desembolsar los presupuestos máximos para garantizar esa plata en el sistema de salud, y eso se quedó en una orden porque hasta ahora no se ha cumplido. Sin esa plata, más de 100.000 pacientes y sus familias con enfermedades huérfanas y raras están viviendo el drama de no saber si van a llegar las medicinas, si les van a entregar los pañales o si habrá el pago de transporte para llegar a un tratamiento, que de interrumpirlos va a ver extremadamente complicado su derecho a la salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:41 minutos de la mañana. Los indígenas caucanos no lograron reunirse con el presidente Gustavo Petro, pero sí que les firmara un importante decreto, el de Autoridades Territoriales Económico-Ambiental, conocido como ATEA, que habla de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca, el famoso CRIC. Es decir, el que define el funcionamiento y los mecanismos de coordinación y de mayor soporte legal para que ejerzan sus derechos dentro de sus territorios. Este decreto habla de principios y entra a definir la cosmovisión, la autodeterminación, la espiritualidad indígena y el territorio, por ejemplo, concebido de manera integral, y comprende el espacio originario físico y espiritual en sus 3 dimensiones. Así está definido en este polémico documento que fue conocido hace apenas unas horas. Esa es la puerta que abrió el gobierno con una gran concesión para que los indígenas que llevaban semanas protestando en Bogotá regresaran a sus tierras, donde las normas que expidan van a prevalecer y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad. La amplitud del decreto, que también habla de la progresividad, estableciendo que los derechos adquiridos no podrán ser disminuidos o afectados en sus niveles de protección actual, plantea inquietudes a los campesinos que están
siendo hoy expresadas al presidente Gustavo Petro, al que le están advirtiendo que su decisión solo va a aumentar la intensidad del conflicto por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas. Esa es la razón por la que esta controversia está obligando al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a proponer una mesa interétnica para hablar de este polémico decreto que está generando un nuevo choque entre indígenas y campesinos. De momento, a esa mesa están invitados Naciones Unidas y la Iglesia para hablar de posibles soluciones. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos, protestas y bloqueos en varios puntos del país, la más grave de todas en Bucaramanga y el oriente de Colombia, donde amanecen 3 vías bloqueadas, principalmente entre San Gil y Barbosa, Bucaramanga con Cúcuta, Ocaña hacia Cúcuta, y en los próximos minutos seguramente también la vía hacia la costa, y a la espera igualmente de que se sumen 4 puntos previstos de protesta en las entradas a Bogotá, como la calle 13, Glorieta Siberia, Cementerio en Soacha y la autopista norte a la altura del centro comercial Vima. Protestas que reflejan el profundo malestar con el que amanecen hoy cerca de 400.000 camioneros del país, incluidos 290.000 camiones, 60.000 tractocamiones y 53.000 volquetas registrados en la categoría de transporte de carga del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Ello por el incremento en los precios del diésel este fin de semana, un alza de 1.904 pesos en el galón de la ACPM que fue decretada por el Gobierno Nacional para las 13 principales ciudades del país, y algo que según los camioneros no fue de común acuerdo con ellos, pese a las múltiples reuniones que sostuvieron a lo largo de un año para tratar de determinar la gradualidad de los aumentos, cosa que finalmente tuvo que hacer por derecha el gobierno y que seguirá haciendo a lo largo de 3 golpes para que a finales del año entrante el galón de diésel termine alrededor de los 15.500 pesos desde los 9.456 pesos, casi 9.500 en los que estuvo alrededor de estos 5 años en promedio. 56 meses los precios del diésel congelados, acumulando un déficit de 1 billón de pesos al mes para un gran total de 56 billones de pesos que han tenido que salir del presupuesto general de la nación a lo largo de estos 5 años y para pagar la cuenta en rojo del FEPEC, Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, cuyo saldo debe cancelarle el Ministerio de Hacienda directamente a Ecopetrol, como ha sucedido ya históricamente con 115 billones de pesos de saldo, un subsidio que según el ministro de Hacienda se podría haber invertido en otras cosas como vías, renovación del parque automotor de carga o apoyo a la población más vulnerable y no en financiar al sector transportador, a cuyos conductores el presidente Petro llamó obreros a sueldo por parte de grandes corporaciones que importan masivamente tractomulas e imponen el valor de los fletes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando. Esta es Blue, más que radio. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza. Iniciamos la semana confiando, creyendo que todo va a estar bien. Y hay sol en Bogotá, que es una buena noticia. Esa es una muy buena noticia. Vamos a tener mañana soleadita, semana soleadita en realidad. Sí, tema de hoy, hoy, padre. Saben, Néstor, el viernes pasado estuve en el Cauca, estuve en Popayán, me reuní con docentes de todas las zonas de conflicto. Y uno viene de allá con el corazón destrozado. El corazón partido porque la situación es compleja para los docentes, es decir, Néstor, en medio del conflicto, un conflicto cada vez más complejo, no hay resoluciones, y estas personas hacen un trabajo
ahí sí, de verdad, quijotesco, ¿sabe? Ahí sí uno queda, entonces conversé mucho con ellos, pues hice mi trabajo y quiero compartirte la experiencia que tuve allí. Vale, lo escucharé, padre, con atención. 6:47, ya vienen los deportes. Don Ricardo Rego con la información deportiva. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. ¿Cómo va, don Richard? Bien, señor, afortunadamente, bueno, caminando en este Mundial Femenino, pero me imagino que usted amaneció hoy con un orgullo azul, un orgullo tigresco gigantesco. Espero que quienes estaban pidiendo la renuncia del profesor Gamero la semana pasada, algunos vecinos míos incluidos, hoy estén en modo tranquilito, ¿no? Le ganó Millonarios al Manchester United, sí, me imagino. Le ganó Millonarios, claro, a Patriotas. Bueno, pues, ¿a quién le vamos a ganar? Pues a los que nos ponen. Oiga, pero... Y Falcao sin desprecio por los equipos colombianos, pequeños. Marcó 3-0, ganó Millonarios, jugando en Villavicencio. Buen partido de Millonarios. Golazos de Millonarios. El de Daniel Cataño, un golazo, sí, el tercero. Ese fue el tercero. Sí, el tercero. Pero el de Falcao también es una linda zurdazo. Pero se quedan quietos los jugadores de Patriotas. Y Falcao aprovecha y le pega. Eso no es culpa del Tigre. No, claro. ¿Qué le parece? Estaban jugando con alfiles. No, pues. No entiendo. Y Torres. No, se quedaron quietos los jugadores de Patriotas. No se quedaron quietos, claro, no alcanzaron a llegar. Gol. ¿Qué le parece? Está muy bien. Pongo un asterisco a Ospina, ¿le parece que es mal? No, me alegra. Muy bien. Ya vienen los deportes, 6:48 minutos. Ya muy bien los Paralímpicos. Muy bien los Paralímpicos, ya tenemos 9 medallas. Hoy, hace un ratito apenas, Colombia empató 0-0 con Argentina en el fútbol para ciegos. Es decir, seguimos como líderes. Le ganamos a Japón con un golazo. Ganó 1-0 la cosecha de Colombia en el paraatletismo, en la paranatación, ya les vamos a contar. Y ojo que las dos selecciones Colombia, la de Barranquilla ya tiene a James y compañía. Hay novedades en torno a la convocatoria y el Mundial Femenino, que también tiene expectativa rumbo al segundo juego mañana de Colombia frente a Camerún. Deme un segundo porque tengo noticia de última hora en la vía Bucaramanga. Acaba de morir una señora que estaba metido en el bloqueo provocado por los transportadores de carga. El bloqueo es inmenso esta mañana. La señora estaba dentro del bus y allí murió hace algunos minutos. En el lugar se encuentra un periodista de Blue Radio, Julián Mejía. Hola Néstor, muy buenos días. En efecto, se agrava la situación de orden público en el departamento de Santander y también de norte de Santander por cuenta de estos bloqueos de camioneros. Y mucha atención, se confirma la muerte de una mujer que se transportaba en un bus intermunicipal entre Bucaramanga y Cúcuta, allí en el sector conocido como La Laguna. La mujer alcanzó a ser llevada a un hospital, sin embargo, pues falleció. Precisamente nos acompaña a esta hora de la mañana el general en uso de buen retiro, Óscar Hernández. Es el secretario del Interior del departamento de Santander. General, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué detalles se conocen sobre la muerte de esta mujer en medio del paro camionero acá en el departamento de Santander, en el oriente del país? Sí, buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Desafortunadamente, pues esta triste noticia de una ciudadana venezolana que se encontraba en un bus de una empresa transportadora y desafortunadamente presenta quebrantos de salud ahí en el sector de La Laguna, norte de Santander. Sobre eso de las 5:30 de la mañana se advierten a las autoridades y es llevada al puesto de atención de Berlín, donde lamentablemente fallece. Esa es una lamentable noticia para esta situación que también nos lleva a reflexionar sobre lo que se está haciendo en el territorio, en las vías y sobre todo que se garanticen y se generen los corredores humanitarios para poder dar garantías a los derechos que merece el contexto de la protesta social a nivel nacional. Néstor, lo escucha el general Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander. General, buenos días. Néstor, buenos días, un cordial saludo desde la Gobernación de Santander del general Juvenal Díaz Mateus. General. Atentos. Gracias por atendernos. Esta ciudadana venezolana que murió en este vehículo, ¿iba hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigía? Tenemos la información porque nosotros nos encontramos aquí en Bijagual, en la salida de Bucaramanga hacia la costa. Este es un vehículo
un bus que se encontraba dentro del sector La Laguna, en norte de Santander, que se desplazaba de Cúcuta hacia Bucaramanga. De Cúcuta a Bucaramanga. ¿Esta ciudadana venezolana podría estar huyendo del vecino país o ella estaba en Cúcuta? ¿Tienen alguna información preliminar sobre ella? No, desafortunadamente no se tiene amplia información y es un hecho de dolor para su acompañante, un menor de edad. Entonces es importante apoyar en este momento a esas circunstancias y estar acompañando desde la alcaldía de Tona para poder articular toda esa información posible de la asistencia humanitaria en este momento. General, ¿cuántos años tenía la mujer venezolana fallecida y cuántos años tiene el menor de edad que la acompañaba? Los años del menor de edad nos lo informaron, es un menor de edad sobre los 12 años. Y la edad en este momento para nosotros recibir la información no la tenemos puntualmente. Sí. General, ¿esta mujer venezolana muere por falta de atención, porque no logró cruzar por cuenta de los bloqueos que hasta ahora adelantan los camioneros en la zona? Pues la información que tenemos es que inicia a presentar quebrantos de salud dentro del bus que se encontraba dentro del bloqueo y fue llevada de forma urgente hacia el centro de salud más cercano, que es el del sector de Berlín, y allá es donde lamentablemente la reciben, pero fallece. Sí, pero los camioneros le permitieron el paso cuando supieron que ella tenía quebrantos de salud. Sí, claro, por supuesto. Ahí la articulación en esos puntos de bloqueo nos demanda generar el corredor de movilidad humanitario puntualmente para ello. Sí, general, ¿qué pasa con el niño? ¿Dónde está el niño de 12 años en este momento? El niño permanece en el sector de Berlín y allí se le está dando el acompañamiento humanitario y también buscando los mecanismos de comunicación con la familia para informar y acompañar al menor de edad y darle las garantías del acompañamiento. ¿Tienen familia en Colombia, general? ¿El niño ha dicho si tienen familiares en Colombia? Desafortunadamente, como les informábamos, eso está sucediendo en Berlín. Nosotros estamos acá en Bucaramanga, estamos atendiendo desde el puesto de mando unificado todos esos interrogantes, ya que fue una noticia de impacto en este momento para poder consolidar toda esa información para todos los oyentes. Pues estaremos pendientes de lo que pase, de lo que siga pasando. Esta es una desafortunada noticia. General Hernández, gracias. Feliz día para usted. Néstor, un cordial saludo. Y que puedan controlar la situación allí con el tema de los primeros bloqueos. 6 de la mañana, 54 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 55 minutos. Ella se mueve con parsimonia, habla con fluidez y sabiduría. Su piel negra, su cabello crespo y sus dientes blancos que resaltan me llenan de nostalgia, recordándome a mi abuela materna. Es una docente del Cauca que me mira con ternura y me dice: nos dedicamos a formar a los niños, a cuidarlo en medio de las peores condiciones sociales y familiares, a inspirarlos para que tengan un proyecto de vida, para que no tomen las armas, y si lo hacen, que esas armas no nos alcancen. Esta frase refleja su misión y también la complejidad de la zona donde trabajan en medio de un conflicto muy, muy complejo que parece irresoluto. Estoy en la Feria del Bienestar Docente, Desconéctate para Reconectar, organizada por el Ministerio de Educación Nacional. Me alegra mucho estar allí, no solo porque tengo la oportunidad de conversar con los docentes, quienes a menudo son tan infravalorados por nuestra sociedad, sino también porque me permite comprender mejor las duras condiciones en las que ejercen su misión. En algunos de estos pueblos, ellos son la única presencia del Estado. En otros, en medio de las balas, intentan enseñar que las letras son más poderosas.
la soledad y la distancia de los suyos, ya que muchos provienen de otras regiones del país, ponen a prueba no solo su resistencia física, sino también su salud mental. Antes de dar mi conferencia, escucho más relatos que solo refuerzan mi impresión de que sabemos muy poco sobre esta zona de conflicto, donde se entrelazan lo interétnico, la pobreza y la falta de oportunidades, los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la ausencia de un Estado que ofrezca condiciones dignas de vida. Celebro este espacio donde los docentes se encuentran con sus compañeros, comparten vivencias, se sienten valorados y reciben una formación que les ayuda a regresar al trabajo con más energía y motivación. Los hago reír con las anécdotas que me gusta relatar y espero haber sembrado algunas reflexiones y tareas existenciales que les ayude a mantenerse en armonía a pesar de esas circunstancias. Luego siguen las fotos, los abrazos y las palabras de agradecimiento. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 58 minutos, momento de hablar de deportes, momento para hablar de un gol que realmente se convierte en algo histórico, el tanto del Tigre Falcao García, no solo por ser el primero con Millonarios, por ser el primero él en la Liga Profesional Colombiana. Recordemos que el 16 de julio fue su presentación y ha llegado apenas arrancando septiembre, después de superar una lesión, la primera anotación para la alegría de la afición azul, además con dedicatoria a bordo. Recordemos que estuvo íntimamente ligado a los últimos días de vida de Javier Acosta, quien después de la eutanasia decidió marcar un camino que además fue acompañado por miles, por cientos de aficionados que le alentaron en esa recta final de su vida. Bueno, el Tigre aprovechó también para recordarlo en Villavicencio tras el gol que valió para la victoria 3-0 de Millonarios frente a Patriotas. Jader Valencia, Falcao y Daniel Cataño, los autores de los goles. También ganó el Tolima en casa del campeón del Bucaramanga. Lucumí y Guzmán fueron los autores de los tantos, y otro que no la pasa bien es el Junior, que vuelve a ceder puntos en condición de local, esta vez frente a Santa Fe, que ganaba 1-0 con la anotación de Eduard López. Apareció Steven Rodríguez al minuto 82 para igualar las cargas. En Colombia, Nacional y Once Caldas están al tope de la tabla. Fortaleza es tercero con 15, Tolima es cuarto con 13 unidades, los mismos de Santa Fe, que es quinto. Sexto Junior con 12, séptimo Equidad también con 12 unidades y octavo de momento Águilas Doradas de Sincelejo con 11 unidades. Históricos como América es noveno, al igual que Millonarios décimo, ambos con 10 puntos. Hoy Cali se enfrenta al Deportivo Pasto. Y hablamos de selecciones. Colombia, la de mayores, ya trabaja en Barranquilla, cumplió su primera sesión, ya se unió James Rodríguez, el del Rayo Vallecano, al equipo en la concentración en la Arenosa. 7 jugadores están en concentración. Hay un tema complejo, es baja Jefferson Lerma, tuvo una complicación en uno de sus dedos antes de jugar con Crystal Palace, no pudo calzarse su guayo. El técnico todavía no da una razón de fondo del por qué. Lo cierto es que Juan Camilo Portilla lo releva. Fue convocado en las últimas horas el jugador de Talleres en la Liga Argentina. Hoy llegarán más jugadores.